Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la cuarta clase del taller del Arcano al Relato, taller en el cual intentamos fusionar la escritura terapéutica y el tarot como medio para lograr dos objetivos. En el caso de que seas tarotista, para darte herramientas que te permitan armar una narrativa a la hora de hacer una interpretación de tarot mucho más profunda y asertiva sin tener que usar la memoria y recurrir al significado de las cartas. Y si te interesa el autoconocimiento, el ampliar tu conciencia a través de estas consignas y ejercicios de escritura terapéutica y tarot, también se pueden aplicar a tu vida cotidiana, puedes utilizarlo también en tu práctica, si sos terapeuta y demás. En esta oportunidad, esta clase va a rondar más que nada alrededor de la temática de las cartas. Las cartas que, bueno, últimamente ya no me enviamos más porque con el uso de Internet, de WhatsApp y demás, la escritura se ha ido perdiendo, ¿no? En otras épocas, la gente escribía cartas, las mandaba al correo, en fin, tenía una relación mucho más directa con todo el mundo de la escritura, ¿no? Escribíamos a mano, ahora casi que no ni utilizamos lápiz y papel, la viroma y papel, sino que todo es digital. ¿M? Igualmente de las cartas que vamos a hablar hoy no son cartas para enviar a terceros, sino que justamente como dice el título en esta primera consigna es cartas para no enviar. ¿Y por qué cartas para no enviar? Porque en realidad de lo que se trata es de esclarecer los sentimientos, las emociones que hayan quedado, digamos, como consecuencia de un duelo que no se realizó, por ejemplo, con una persona que en un momento de nuestra vida fue muy relevante y sentimos que algo quedó ahí inconcluso, sin decirse, ¿no? O puede ser que tengas un conflicto en tu vida actual con alguien y que no puedas establecer un diálogo con esa persona por X circunstancia, porque esa persona no está ya en tu vida, no tiene interés en contactarse con vos, y vos sentís mucha necesidad de comunicarle muchas cuestiones, entonces podés escribir una carta para no enviar. Una carta para no enviar te sirve para poner en limpio, como dijimos antes, todos tus sentimientos, tus emociones respecto a ese vínculo y a los próximos, ¿no? Y a cómo es tu manera de vincularte, cómo fue tu manera de vincularte con esa persona en el pasado, desde qué lugar mirás el vínculo hoy, ¿no? Sirve como catarsis para ordenar y también para dar espacio a lo próximo, porque mientras siga existiendo o siga ocupando lugar eso no dicho, bueno, quizás está bloqueando la posibilidad de que relaciones nuevas, vínculos nuevos aparezcan en tu vida. Bueno, otra carta que podemos escribir es la carta de las emociones. En este caso, vos podés elegir, yo voy a mandar al grupo una tabla de emociones y vos podés elegir escribirle una carta a la emoción que quieras. Por ejemplo, una carta a la tristeza, al enojo, al miedo. Cualquiera sea la emoción que vos sientas o que tenés que desarrollar o con la que tenés que trabajar porque en este momento te está generando dificultades en tu vida cotidiana, lo que sea que vos sientas, bueno, elegís esa emoción y le escribís una carta. También podés escribir una carta a otras situaciones, ¿no? Si estás atravesando un momento económico difícil, podés escribirle una carta a la abundancia, a la belleza, a la gratitud, a lo que sea que quieras que venga a tu vida también, no solamente a lo que sientas que tenés que trabajar, sino a lo que sientas que vos necesitas atraer, ¿no? Si estás en un momento un tanto depresivo, bueno, comunicarse con la belleza, escribirle una carta a la belleza para poder encontrar esa magia en lo cotidiano, ¿no? Si
te sentís también que, bueno, es un momento para agradecer todas las bendiciones que te están llegando, todas las cosas que están fluyendo y demás, podés escribir una carta a la gratitud. Y podés inspirarte en el tarot utilizando aquellas cartas y su imagen y sus símbolos que tengan que ver con lo que estás trabajando. Por ejemplo, el sol, el 10 de oros, perdón, el 9 de oros son cartas que se relacionan con lo abundante, ¿verdad? Pero lo abundante no necesariamente material, sino, bueno, la abundancia de ideas, de proyectos, en fin, la abundancia no es solamente algo concreto, ¿no? Sino también lo previo a que esa abundancia se pueda materializar. Bueno, otra técnica muy, muy interesante es el storytelling con tarot, que en realidad es en qué consiste en armar una narrativa. Y en esto yo pongo el acento porque, como dije al principio, es muy importante cuando hacemos lecturas de tarot tener esta herramienta aceitada para poder hacer lecturas que, digamos, reflejen una narrativa que sea fluida y que resuene en el consultante, ¿no? Esta narrativa la vamos a armar una alquimia, una mixtura entre las cartas que van apareciendo en la mesa, el diálogo con el consultante, cómo el consultante va guiándonos también en el encuentro de esas respuestas que no son nuestras como guías del tarot, sino que están dentro del mismo consultante. Nosotros lo único que hacemos es facilitar la posibilidad de que él mismo o ella misma encuentre esas respuestas, ¿no? Pero para eso necesitamos de su relato, porque necesitamos armar esa narrativa. Entonces, esta práctica del storytelling es muy útil para eso, ¿no? Para ir ejercitando ese músculo. Entonces, para poder empezar con esta técnica de storytelling, lo primero que tenemos que hacer es elegir el mazo. Entonces yo acá les traigo tres propuestas de mazos diferentes, pero son propuestas, o sea, cada uno puede trabajar con el mazo con el que se sienta más cómodo, o el que tenga mano, o demás, ¿sí? ¿Por qué propongo estos mazos? Bueno, porque es importante que el mazo tenga cierto clima, ¿no? Cierto clima que sea propicio para dejar volar la imaginación. Que genere eso, ¿no? Que genere un ambiente, ¿no? Un cúmulo de sensaciones. Y, por ejemplo, el tarot de Marsella no es un tarot muy apropiado para hacer storytelling, porque no tiene ese ambiente, ¿no? No, eh, además, las imágenes son bastante crudas, ¿no? No tiene historias, no tiene historias, me refiero a escenas, no tiene escenas, los personajes son muy estáticos. Entonces yo les propongo que si quieren hacer storytelling con tarot, busquen este tipo de mazos, ¿no? Mazos que tengan personaje, una simbología muy rica, que sean personajes que estén activos, ¿no? Que estén activos y que sean partícipes de distintas escenas, que generen, como dije antes, un clima especial. Y acá les traigo tres tipos de mazos. El primero es el de la izquierda, es el tarot de los momentos místicos. Es un tarot que que tiene así un clima bastante surrealista, ¿no? Fíjense que el pelo de la reina de copas es un pelo que está formado por tentáculos de pulpo, o sea, tiene todo un clima bastante onírico. Pero no es un tarot opaco, no es un tarot que tiene mucho color, pero que tiene como una impronta tranquila, pacífica. Y que al mismo tiempo hay personajes que son potentes, ¿no? Miran al frente, están en acción. Bueno, es un tarot que tiene también una impronta un poco vintage, atemporal. Muy, muy interesante para trabajar esta técnica. El otro tarot que les traigo es el Dreamkeepers Tarot. También es una muy buena opción. Es un tarot muy onírico, muy etéreo.
más surrealista, ¿no? Más fantástico que el Mystical Moments y en colores más opacos, ¿no? Que tienden más a los pasteles, a los ocres y demás. Ambos mazos siguen la línea Rider White, con lo cual, digamos, la interpretación que se puede hacer de estos mazos es intuitiva, porque ambos vienen en inglés, pero no se necesita conocer el idioma inglés para leerlos si es que ustedes manejan el sistema Rider White. Y el otro tarot que les traigo es un tarot que cuenta en sí mismo una historia. Se llama Haunted House Tarot. Sería como el tarot de la casa encantada. Y está inspirado en aquellas historias de terror y suspenso de los años 70 que eran publicadas en las revistas tipo cómics y también en cines y series de televisión. Pensemos que en esa época no existía internet, no existían las series de las aplicaciones que tenemos acceso ahora, ¿no? Entonces la gente se entretenía comprando este tipo de revistas de cómics con este tipo de historias, y un poco este mazo hace homenaje a esa época y a esas historias. Generalmente la protagonista de esas historias era una mujer, como es el caso de nuestro mazo, el que estamos hablando. En este caso es una mujer que se llama Raven. Es un tarot que está diseñado por, bueno, un diseñador y escrito, conformado, digamos, por una escritora que se llama Sasha Graham. Y cuenta justamente la historia de esta mujer que asiste a esta mansión, una mansión que está en un acantilado, en un lugar alejado, ¿no? Y que en ese viaje arquetípico que ella realiza a través de esa casa, va a ir descubriendo distintas situaciones, personajes oscuros, secretos, misterios, sectas, ¿no? Y que va a entrar muchas veces en estado de peligro, ¿no? Y que el objetivo de ella va a ser salir de esa casa y, bueno, salir a salvo, ¿no? O sea, ese es un poco el objetivo. De alguna manera la protagonista representa o recrea el arquetipo de la damisela en apuros, ¿no? Que es rescatada por un héroe. En este caso, ella se rescata a sí misma y es como si la casa, en realidad, la casa la psicología de Jung representa la conciencia normalmente en un sueño, pero en este caso representa el inconsciente, es como una especie de laberinto, ¿no? ¿Por qué? Pues es una casa encantada, es una casa en sombra. Y es asimilable esta historia un poco quizás al camino del héroe, ¿no? Donde el héroe se encuentra, ese momento en donde el héroe está en peligro y tiene él que conectar con su fuerza interna, con su poder personal para superar el miedo y las ilusiones, de poder discernir entre lo que es real y lo que es fantástico, ¿no? Fantasioso, y poder, digamos, salir airoso de la prueba o de las pruebas a los que fue sometido, ¿no? Bueno, entonces este tarot es ideal porque fíjense que las imágenes son imágenes potentes, pero al mismo tiempo suaves, estéticas. Y cuenta, el mismo mazo cuenta una historia en sí misma, entonces de alguna manera nos allana un poco el camino, ¿no? También sigue la línea Rider White, con lo cual es muy fácil, ¿no? Los que manejan este sistema es muy fácil interpretarlo, ¿no? Seguir su lógica. Y viene en distintos idiomas porque es de la editorial Los Carabeo, que tiene el típico librito blanco con la traducción de los idiomas, ¿sí? Bien, entonces ya una vez que elegimos el mazo, vamos a la técnica. Como todo ejercicio de arte terapia, y ustedes ya saben que yo como arte terapeuta priorizo siempre en términos junguianos, ¿no? La espontaneidad, la posibilidad de que el inconsciente fluya sin darle demasiadas indicaciones. Van a encontrar también esta técnica del storytelling más estructurada, ¿no? Por ahí adaptada a la estructura básica de un cuento literario,
donde tenemos una introducción, un nudo y un desenlace. Carta uno es introducción, carta 2 es nudo, carta 3 es desenlace. Lo pueden realizar de esa manera también, si les es más cómodo, más práctico, para gente que a lo mejor necesita, ¿no?, algo más concreto, esa estructura viene bien. Yo les propongo otro método, pero bueno, en definitiva será que ustedes utilizarán el que mejor les vaya, ¿no? Bueno, en mi sistema esto es así. Primero barajamos bien, bien las cartas y sacamos una. Si esa carta tiene una representación humana, una figura humana, y esa figura humana nos sirve como protagonista de nuestra historia, porque bueno, sentimos que sí, que nos gusta, que nos representa, que nos intriga o lo que sea que les pase, la toman como la protagonista de esta historia que vamos a generar. Si no aparece una figura humana o no nos convence la figura humana que aparece o son varias, o lo que sea, vamos sacando cartas hasta que aparece el personaje que nosotros sentimos que es el personaje, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos ya el personaje, seguimos sacando cartas y a medida que vamos sacando cartas, de a una, preferentemente, vamos armando la historia. ¿M? Esta narrativa se tiene que basar en imágenes, en intuiciones, en las sensaciones, y no en los significados de cada carta. O sea, la idea no es que sale una carta, por ejemplo, tenemos el protagonista y entonces es un relato de, bueno, el 2 de oros tal cosa, el 5 de bastos tal otra. No, así no es el ejercicio. El ejercicio es empezar a tomar en contacto con imágenes, sensaciones, ideas y demás sin dejarnos guiar por los significados de las cartas. El significado de la carta pasa a un segundo plano, ¿sí? Lo dejamos de lado. Nos dejamos llevar por la imaginación y vamos escribiendo la historia con escritura automática, ¿sí? El que arma la narrativa, o sea, seas vos o si vos armás la narrativa con otro, el que la arma decide cuándo termina ese cuento, ¿sí? Acá no hay un número cerrado de cartas, no son 10, ni 20, ni 30, ni nada. Vos decidís cuándo esa historia termina, ¿sí? Vos le pones principio y le pones final. Y acá, a modo de ejemplo, elegí como si fuese esta carta número uno, que es la carta de la luna del tarot de los momentos místicos, y puse una especie de texto digamos, como dando el puntapié de qué va a tratar esta historia, ¿no? O sea, ya aparece en primer plano una mujer misteriosa que nos da la espalda, ¿no? Piensen que la espalda tiene que ver con el inconsciente, la luna también tiene que ver con el inconsciente, la luna tiene luz que no es propia, entonces, bueno, hay todo un mundo onírico, ¿no? Esos tentáculos que aparecen por ahí abajo y que ella ni se da cuenta, ¿no? Hay mucho material como para armar una historia. Bueno, dos beneficios fundamentales de esta técnica, como les decía antes. Primero, a nivel personal, a nivel autoconocimiento, nos permite descubrir contenidos del inconsciente, del cual justamente, valga la redundancia, desconocemos, no somos conscientes. Y por otro lado, entrenar esta técnica del storytelling, armar una narrativa, generar un hilo conductor entre una carta y la otra, sin estar atados y condicionados por los significados, nos va a dar como más entrenamiento para hacer lecturas más fluidas, menos basadas, como les digo, en la memoria, en los atributos, en los significados de las cartas, sino que el foco va a estar puesto justamente en esta fluidez, ¿no? En este armar un relato, que obviamente es un relato ficcionado, pero es un entrenamiento para eh, que cuando estemos frente a un consultante, la interpretación que armamos junto con él, ¿no? Porque él es parte, él o ella, digamos, es parte de esa respuesta que se va armando, ¿no? Que se va develando, se va descubriendo, porque como decíamos antes, la respuesta ya pertenece al consultante. Simplemente esta técnica, mm, digamos, genera esta fluidez, ¿no?
Bueno, otra técnica para trabajar con las cartas son las cartas repetidas, esas cartas que son de alguna manera como significantes, ¿no? Estamos haciéndole una lectura a un consultante y esa carta aparece también en la lectura del consultante, se nos cae al piso, hacemos autolecturas y aparece siempre, es como una constante, ¿no? Esa carta. Y empezamos a tomarle, a prestarle atención de alguna manera, ¿no? A verla. Yo acá les puse cualquier ejemplo, es la reina de copas. ¿Y cómo se puede trabajar este arquetipo, ¿no? Con escritura terapéutica y tarot. Bueno, primero conectándonos con las imágenes, ¿no? Entonces, para eso podemos buscar distintas imágenes en distintos mazos de tarot. Fíjense qué diferente, ¿no? De un mazo de otro, ¿no? Bueno, acá tenemos Queen of Emotions, que es de un mazo de Chris Sands, el mazo de las musas, ¿no? Fíjense todo el escenario de esta carta, el agua, ¿no? El agua arriba, el agua abajo, es increíble, ¿no? Está rodeada de agua, ¿no? Y empezar a buscar los símbolos, ¿no? Que tienen, que encontramos en las cartas, los peces, el agua, por ejemplo, aquí, bueno, aparece el cangrejo, ¿no? Que es el símbolo del signo de cáncer, las perlas, ¿no? Bueno, una flor. Hay los caracoles, ¿no? Las líneas, digamos, de ondulación, ¿no? Esa idea de la fluidez del agua. Después acá tenemos al rey de copas en versión femenina, que es una característica muy típica del tarot de los momentos místicos, que, digamos, contiene este mazo dos reyes, un rey versión masculina y un rey versión femenina, ¿no? Y miren este qué interesante también. Yo no había notado el agua, ¿no? Es un tarot que se llama el tarot urbano de Urban Tarot, de una diseñadora también que vive en Nueva York y que diseña todo su mazo basado en la ciudad de Nueva York. Es un mazo muy interesante. Y fíjense el detalle, ¿no? Ella elige a un personaje real. Todos los personajes de Urban Tarot son personajes reales, personas reales, perdón, individuos que viven en la ciudad de Nueva York. Y esta señora cumple el rol de psicóloga, terapeuta y demás, ¿no? Y fíjense el elemento agua, como ella lo simbolizó, acá en la ventana, después acá en la jarra y los dos vasos, ¿no? Uno para la terapeuta y otro para el paciente. Y ellos dos, paciente y terapeuta, más que nada la terapeuta se lo ve, ¿no? Se la ve inmersa en ese mar, ¿no? Ese mar que aparece en el consultorio, digamos, que es como una inundación, ¿no? En el consultorio de los peces en ese mar. Muy interesante la imagen. Entonces, ¿aparece tu carta repetida? Bueno, trabajala, investigá, busca otros mazos, mira otras miradas, valga la redundancia, de otros autores, busca símbolos, estudia esos símbolos, ¿no? ¿Qué simboliza el cangrejo en las distintas culturas? Piensen que todo símbolo tiene su faz oscura y su faz luminosa. Indaga en esas diferencias. Amplifica el símbolo, ¿no? Como hacía Jung cuando interpretaba un sueño. Amplificaba el símbolo que aparecía en el sueño del paciente, él lo amplificaba. Qué representaba ese símbolo y cómo se jugaba ese símbolo en las distintas culturas. Con esto lo mismo. Aparece tu carta repetida, la reconoces, bueno, medita con la carta, busca significados, símbolos, trata de ver a qué apunta, ¿no? ¿Por qué esa carta aparece
aparece todo el tiempo, ¿no? ¿Qué te está queriendo mostrar? ¿Qué te está queriendo decir? Y arma una historia, ¿no? Escribí una historia con todas estas reflexiones, una historia, un relato, frases. Empecé a trabajar con escritura terapéutica este arquetipo. También otra idea que te doy es que puedas reflexionar acerca de cuáles son los arcanos que te generan rechazo, disconfort, disgusto, ¿no? Que no los puedes ver, que aparece y te genera algo extraño, ¿no? Una extrañeza, una conexión con lo siniestro. Bueno, entonces analiza cuáles son esos arcanos, separalos, trabajalos y haz el mismo tipo de trabajo terapéutico, ¿no? Escribiles, empieza a conectar, empieza a amplificar sus símbolos, empieza a pensar a qué te hace acordar ese, ese arcano, si te hace acordar a una persona en particular, alguien de tu pasado, alguien de tu presente, alguna actitud que puedas ver, digamos, alguna conducta que imagines que hace ese personaje de ese arcano del tarot y que te predispone mal. Digamos, hay mucho material, ¿no? Proyectivo en las cartas del tarot que se puede utilizar para trabajar el inconsciente, ¿no? Muchas cuestiones que nos suceden a nivel inconsciente y que obviamente no tenemos registro. Entonces el tarot y la escritura terapéutica combinados es una herramienta excelente para poder sacar a la luz todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, otro ejercicio que puedes hacer eh, es el ping-pong del tarot. Requiere como mínimo dos personas. Y también tiene que ver con dejar fluir, ¿no? Ejercitar la imaginación, la intuición, y poder, como digo, tener una mayor fluidez a la hora de hacer una lectura. Por ejemplo, una persona saca una carta, preferentemente podés mostrarla la carta, si querés o no, eso depende. Preferible que no se muestre, porque entonces la mente interviene menos, ¿no? Lo que hay que tratar en todo este tipo de consignas y ejercicios es que la mente intervenga lo menos posible, ¿no? Porque donde interviene la mente, bueno, ya ahí este, estamos en problemas, ¿no? Como que se pierde la espontaneidad del juego, lo lúdico y demás. Entonces, la idea es que alguien saca una carta, escribe una frase que le surja en función de esa imagen y la otra persona completa la frase. Y al revés, ¿no? Uno saca una carta, el otro saca una carta, em, dice una frase y el otro participante completa. Y así hasta que se arme una historia donde, bueno, ellos decidan hasta dónde quieren llegar, ¿no? Pero es un material interesante también porque como es algo automático y es rápido, también denota, ¿no? Todos esos contenidos inconscientes que empiezan como a liberarse y se arma como un texto, ¿no? Entre lo que dice uno y lo que dice el otro, que pasa a ser significativo en teoría para los dos, ¿no? De lo fractal, esto sería como partir de lo fractal, de la frase, del pedacito, de una palabra y demás, y se va armando un texto completo, ¿no? Bueno, y después tenemos los certificados, que son los certificados para sentirse bien. Esta es una idea que me la trajo una participante de un taller de arte terapia, que agradezco muchísimo porque yo no conocía la existencia de esta técnica, de este recurso más que técnica. Es una historia que, digamos, surge. Esta idea del certificado en realidad surge como consecuencia de un pedido que le hace Alejandra Pizarnik a Olga Orozco. Son dos poetisas, poetas argentinas que eran amigas. Y bueno, todos sabemos que Alejandra Pizarnik tenía muchos problemas eh,
digamos, tendía a la depresión, no sé qué problema psiquiátrico podría tener, pero bueno, termina quitándose la vida, entonces a veces cuando se sentía mal la llamaba a su amiga Olga Orozco y le pedía que le escribiera un certificado para sentirse bien. Obviamente que ese certificado le duraba un tiempo y después la llamaba y le pedía otro y le pedía otro y así. Pero me pareció muy linda la idea, ¿no? De este recurso muy a la mano de todos, de hacernos un certificado para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ella cuenta, Olga, en una entrevista que le hacen en el Malva, ella cuenta que, por ejemplo, dice yo, la Sibila, declaro que la Sibila del reino, declaro que Alejandra no va a caminar no va a haber nada que la dañe y va a estar caminando en una fuente de luz y demás, ¿no? Es como una manera creativa de darle ánimo a otra persona, ¿no? Como decir, bueno, yo exorcizo tus demonios. Y me pareció muy lindo, ¿no? Como para regalárselo a otro también y trabajarlo con uno mismo, decir, bueno, estoy en un momento difícil, entonces yo a mí misma me doy ánimo, ¿no? Yo certifico, yo decreto, sería como el típico, el decreto, ¿no? Decreto que esto lo voy a poder realizar, que estoy bien, que estoy en el buen camino y demás, como sea, ¿no? Un certificado. Entonces, ¿qué diría ese certificado para vos misma, ¿no? ¿Cómo lo podrías armar? ¿Cómo pensás que podría afectar tu ánimo para bien, ¿no? Y si considerás que no se te ocurre nada, porque bueno, estás con la mente en blanco, utiliza el tarot como inspiración, ¿no? Eligiendo una carta conciencia, me refiero a conciencia con el mazo abierto o dejando que el mazo elija. Y bueno, estas son un poco todas las técnicas que yo te propongo en el día de hoy, que son técnicas para introspectivas, digamos, para utilizar la imaginación, la escritura, ¿no? Como te dije antes, tanto para desarrollarte como tarotista, como para ayudarte en el camino del autoconocimiento, ¿sí? Entonces esto viene a complementar un poco todo lo que venimos hablando de la clase anterior respecto de la autobiografía, todo lo que venimos trabajando, ¿no? El cuento terapéutico em, y demás. Seguimos entonces en esta línea, ¿no? De escribir para abrazarnos, ¿no? Para abrazarnos a nosotros mismos, para liberar lo dicho, lo no dicho, para establecer puentes con nosotros mismos, con aspectos de nosotros mismos y demás. La clase que viene, ahí sí, yo les había dicho que iba a ser esta, pero lo vamos a dejar para la próxima. Vamos a hacer un trabajo también con los 12 arquetipos, como les comenté, y les voy a pasar una pequeña guía que van a poder utilizarla para trabajar con cualquier arquetipo, incluso con esto también que les estoy pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, con la carta repetida, cómo se trabajaría con la carta repetida más profundamente. Después les voy a mandar esta guía para que ustedes tengan. Bueno, hasta aquí estamos. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me pueden consultar por WhatsApp. Muchas gracias.